Bienvenidos jóvenes estudiantes a la explicación detallada del proyecto de esta semana número 6, la elaboración del cuaderno de campo. Para poder iniciar tenemos que irnos directamente a los materiales. Recuerda que tienes que utilizar lo que tengas en tu hogar. Pueden ser hojas en blanco de cuadernos nuevos o viejos, como papel bond, papel ministro o cualquier tipo de papel reciclable que tengas disponible. Lápices de colores de cualquier tipo, puede ser grandes, pequeños, marcadores, rotuladores, témperas, acuarelas, todo lo que te sirva para expresar y hacer más creativo tu proyecto. Vas a hacer el uso de tijeras e instrumentos de medida que tengas disponibles en la casa. Puede ser un flexómetro, una regla, la cinta de tus padres que a lo mejor se dedican a la costura, los abuelitos sobre todo solían dedicarse a la costura, de pronto un reloj o lo que estamos utilizando hoy en día, el termómetro, para ver cómo está nuestra temperatura corporal. Todos los materiales que sirvan para medir algo te va a servir en este proyecto. Por último, necesitaremos pegamento, cinta adhesiva, engrapadora o inclusive puedes utilizar hilos y agujas si quieres hacerlo más creativo y coseremos el libro al final de la semana. En sí, vamos a explicar en qué consiste un cuaderno de campo. Es una herramienta usada por los investigadores para varias áreas. De esta forma se realizan anotaciones cuando se ejecutan los trabajos de investigación. Cuando decimos que es trabajo de campo, es la investigación que el estudiante o el investigador, en este caso que nos estamos convirtiendo, va a realizar durante una temporada de tiempo y anotará todos los procesos en el cuaderno. Por lo general es un tipo de bloc de notas en el que van a escribir y dibujar sus observaciones. Tenemos dos ejemplos aquí. Por ejemplo, supongamos que Simón ha hecho la investigación de un tipo de ave, la ha dibujado como él cree, como él la puede ver, y está especificando diferentes partes de su cuerpo. Y importante, está marcando qué día realizó esta anotación. Por ejemplo, domingo 29 de enero del 2012 en el Parque Natural Montes de Málaga. Hacen una pequeña reseña, toman la temperatura del ambiente, si hace viento, si no hay viento, si hace calor, si está lloviendo, describen qué es lo que hay alrededor y al mismo tiempo lo que han observado. De pronto ha observado una madre y a su cría. ¿Okay? Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un flamenco que está siendo analizado por un estudiante, ha apuntado el día, inclusive hasta la hora, o de pronto una roca, ¿no? La ha medido, está poniendo aquí su medida, 10 centímetros, está especificando que tiene un agujero en una parte de ahí, está, la fecha, los colores. En eso consiste el cuaderno de campo, consiste en anotar todo lo que estemos observando en nuestro entorno natural. Vamos a ver los pasos que tenemos que realizar para que el proyecto sea exitoso en esta semana. El primero, diseñar la portada de tu cuaderno de campo. Tienes que desarrollar una portada con toda tu imaginación y creatividad. Escríbele tu nombre, el título al cuaderno de campo y después puedes buscar en algunas hojas y enumerarlas. Te pongo dos ejemplos. Si eres creativo y dispones de tiempo y quieres hacerlo más llamativo para que la persona que lo vaya a leer, que es tu familia en primer lugar y posteriormente tu docente, puedes hacerlo obteniendo como ejemplo este de aquí. Es un cuaderno de campo donde se está incluyendo a este estudiante todo lo que ha podido observar. Ha observado los árboles, ha observado la migración de los pájaros, ha utilizado un esfero o una pluma para hacer los apuntes. Ha estado utilizando la bicicleta para recorrer diferentes lugares de su ciudad y observaciones. Está reflejando más o menos en qué se va a basar ese cuaderno. O de pronto, si tú tienes un tema específico que quieres analizar, por ejemplo, en tu casa tienes un pequeño huerto, puedes ponerlo como así, diario de campo del huerto, y tú pones ahí casa de Luis Pérez, por ejemplo, y estás especificando quién es el autor. En el paso número 2, que consiste en la redacción del propósito y la lista de objetos de observación y estudio, tenemos que realizar lo siguiente. Después de que tú hayas elegido tu portada, la hayas hecho, vas a utilizar diferentes tipos de hojas que tengas en tu casa. Da igual si todas son de cuadro, de línea, o una blanca, una de cuadro, una de línea, una de color. No importa, entre más creativo seas, mucho mejor para este proyecto.
y vamos a tener que numerarlas. Numerarlas decirte que en cada pie de la página, al final, vamos en el margen derecho, le vamos a poner el número de la página con un color llamativo para poder identificarlo. Ok, y vas a tener que escribir los propósitos de tu observación, tus objetivos y el ámbito en el que vas a realizar esta investigación en campo. Por ejemplo, en la página número 1 vas a poner tu propósito y tu objetivo. En la página número 2 vas a empezar por los ámbitos. ¿Qué son los ámbitos? ¿Te das cuenta de que aquí tenemos en color morado 4 ámbitos? Pues cada uno de ellos le vas a dedicar una hoja de estudio. La hoja número 2 será para la fauna, la hoja número 3 será para la flora, por lo tanto la hoja número 4 para el clima y la hoja número 5 para los recursos naturales. Vas a tener aproximadamente dentro de este cuaderno de campo que vas a diseñar entre 5 a 8 hojas diferentes. Esto depende de qué tan extenso vayas a hacer tu investigación y de lo que vayas a poner. Continuamos. Dentro del mismo paso número 2, después de la primera página del cuaderno que has creado, en un párrafo tienes que explicar en qué consiste la interrelación de la naturaleza, por lo que es importante para las personas comprender esas conexiones entre organismos y su entorno. Recuerda que en la diapositiva anterior hablábamos que ponías el propósito, el objetivo, y si tienes espacios en la primera página puedes poner un tercer título como interrelación. Recuerda que la interrelación significa que una planta, un animal y una persona dependen mutuamente para su subsistencia. Tienes que explicar de manera precisa, concisa y como tú lo entiendas en qué consiste esa relación. Por qué las plantas existen, por qué los animales existen, por qué el ser humano existe. Entonces, pero uno depende del otro. Por ejemplo, supongamos que en tu casa tienes un pequeño huerto, un pequeño jardín con diferentes flores y te has dado cuenta que hay diferentes tipos de insectos, entre ellos abejas. Las abejas son las encargadas de polinizar cada una de las flores. Entonces, ¿cuál es la interrelación entre la abeja y las plantas? En este caso las flores. Las abejas polinizan las flores se oxigenan y tienen un mejor crecimiento y las abejas obtienen el néctar para su colmena y producir la miel. Entonces estamos viendo que una flor y una abeja se interrelacionan entre sí. Continuemos. Ahora, a partir de la página número 2, 3, 4 y 5 vas a tener que definir los diferentes ámbitos. El primer ámbito que vas a escoger es la fauna, el segundo la flora, el tercero clima o fenómenos atmosféricos o inclusive fenómenos marinos si tú estás cerca de pronto al mar o a algún río, y por último los recursos naturales. En las opciones se te está explicando qué es lo que tú puedes elegir dentro de cada ámbito. Por ejemplo, en la primera de la fauna puedes elegir a una mascota, el perro. Realizarías un dibujo de esa mascota, si es grande, si es pequeña, y realizarías la explicación. Por ejemplo, día 24 de junio del 2020. Animal observado, perro. Nombre científico, canis. Color, café. Estatura, 50 centímetros. ¿Cómo sabes que es 50 centímetros? Pues has utilizado algún instrumento de medición para poder tener esos datos. Y a continuación tú vas a plasmar cada una de las cosas que en la página número 12 de la guía de la semana número 6 te va a aparecer como ayuda. Importante, tienes que destinar una hoja para cada ámbito, pudiendo inclusive utilizar las dos caras de la hoja si es necesario. Continuamos. Ahora entramos al paso número 3, que consiste en diseñar las páginas de observación, descripción y análisis. Destina como mínimo una hoja de un cuaderno para cada uno de los objetos de observación, tal como lo hemos definido en la diapositiva anterior. En otra, escribe la hora, la fecha en la que estás observando cada una de estos ámbitos. Cada página de observación puede tener elementos que se presentan en la página 12 que tú puedes escogerlos, pero importante, no es
no es una lista exhaustiva ni obligatoria. Tú observa la guía de la semana número 6 y podrás elegir las preguntas en que te puedan ayudar. Organiza visualmente esta información como tú lo prefieras. Si quieres hacer dibujos, si quieres hacer un esquema, si lo quieres hacer tipo un cómic, es totalmente libre lo que vas a realizar. Importante, dentro de la guía número 6, tú sabes que vas a trabajar diferentes asignaturas: ciencias naturales, estudios sociales, educación cultural y artística, matemáticas, lengua y literatura. Dentro de este cuaderno de campo vas a plasmar los ámbitos, vas a plasmar el tipo de elemento que has decidido analizar. Por ejemplo, perro, flores, viento y como recurso natural el agua. ¿Ok? Tú vas a plasmar eso, pero al final de esa investigación que vas a realizar para cada ámbito, debes de apuntar lo incluido dentro de tu cuaderno de campo en lo que corresponde a las medidas y el párrafo cuantitativo. Para esto, tu docente de matemáticas te hará la explicación correspondiente. Tenemos aquí un ejemplo. Supongamos que esta es la hoja de la flora, la página número 3. Has decidido analizar los diferentes tipos de hojas que hay alrededor de tu barrio o de tu casa y estás detallando cada una de sus partes. Por ejemplo, el limbo, que es la parte ancha de la hoja, el peciolo, que es la parte que une la hoja con el tallo, y estás especificando que los árboles, tienen diferentes tipos de hoja caduca y hoja perenne. Hoja caduca que están perdiendo sus hojas en una determinada estación del año, como es el otoño. Y hoja perenne es que cambian sus hojas poco a poco a lo largo de su vida. Recordemos que un árbol puede tener 100, 200, 300 años, todo depende del cuidado. Puedes poner también otros tipos de hojas que hayas encontrado y puedes resolver algunas de las preguntas que tienes dentro de cada ámbito. Por ejemplo, de todo este listado, yo he seleccionado las que están en color morado. ¿Qué relación tienen las plantas con los seres humanos? Recordemos que las plantas generan oxígeno. ¿De qué se alimentan las plantas? Recordemos que las plantas sobre todo se alimentan de un recurso natural llamado agua. ¿Cómo afectaría al ecosistema la desaparición de las plantas? Pues afectaría de una manera bastante grave, ya que son las principales encargadas de la generación del oxígeno, y el oxígeno es necesario para que todos los seres vivos existan en el planeta Tierra. Espero que te haya quedado más claro cómo puedes diseñar el paso número 3. Ahora, estamos llegando prácticamente al final de la explicación de tu cuaderno de campo, que es el paso número 4. Consiste en armar tu cuaderno y describir la conclusión. ¿Por qué decimos armar el cuaderno? Porque por el momento usted va a trabajar hoja a hoja individualmente. Todavía no vas a armar el cuaderno, porque no sabes si de pronto vas a necesitar otra hoja adicional para realizar la definición de alguno de tus ámbitos. Cuando ya tengas todo listo, empiezas a armar tu cuaderno. Lo puedes hacer como prefieras. Puedes utilizar la grapadora, cinta adhesiva o hilo para coser las hojas, como dijimos al inicio. Para finalizar, en la última página, escribe una conclusión con un dibujo conectando los objetos de estudio que analizaste. Es decir, por ejemplo, perro, flores, viento y el agua. Tienes que hacer un dibujo donde entren los 4 ámbitos que has analizado y da una pequeña explicación general de cómo ha terminado tu investigación durante esta semana. Y eso ha sido todo, jóvenes estudiantes. Con esto tienes ya preparado todas las instrucciones para tener éxito total en tu diseño de la elaboración del cuaderno de campo. Espero que esta explicación más detallada te haya servido y no dudes de preguntar a tu docente de cada asignatura qué puedes mejorar o si tu trabajo necesita algún tipo de cambios. Nos vemos en una próxima ocasión.